hacerlo. Entonces, estábamos en la semana pasada en la necesidad de la expiación. Vimos en primer lugar acerca de esta necesidad que era necesario. Punto 1. La Biblia no dejó lugar en cuanto a que no había otra forma de salvar a los pecadores, y la Biblia nos deja muy claro, y el mismo Señor Jesucristo en pasajes como Lucas 24, que nos dice era necesario que el Cristo muriese y fuese y padeciese y resucitase. Entonces hay pasajes que nos dicen de esa necesidad. En segundo lugar, vimos acerca de esa necesidad la eficacia trascendente del sacrificio, o sea, la necesidad de ese sacrificio que trasciende cualquier otro sacrificio que en los hombres o aún podemos ver en el Antiguo Testamento, porque eso eran solo sombras y símbolos, pero este sacrificio trasciende. ¿Por qué cosas? Por la finalidad, por la perfección y por la eficacia. No hay comparación. En tercer lugar, vimos la necesidad ante la realidad del pecado de los hombres. Es algo grave. Cuando a usted le dicen esto es grave, pues así es. La realidad del pecado hizo necesaria la muerte y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces fue necesario. En cuarto lugar, la necesidad de satisfacer la justicia de Dios. Fue necesario satisfacer la justicia de Dios. Los seres humanos están condenados y son culpables delante de Dios por su pecado, y es justo que Dios castigue el pecado. Entonces fue necesario. Después vimos en quinto lugar, fue necesaria la cruz de Cristo, la suprema demostración del amor de Dios, de su justicia y de su santidad. Fue necesaria la cruz de nuestro Señor Jesucristo, la sangre de su cruz para el perdón de pecados y reconciliación. Fue necesario que sufriera la muerte de cruz. Fue divinamente determinado. Cristo, en Juan, les invito a buscar Juan capítulo 3, versículo 14. Dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Entonces fue necesario, así como se nos habla de esta exaltación de Cristo a la diestra del Padre, que tiene relevancia en este pasaje, también tiene relevancia en el contexto de lo que pasó en el Antiguo Testamento con Moisés y aquellos que eran mordidos por la serpiente y tenían que ver la serpiente en una asta, levantar sus ojos. También hacemos referencia a nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él mismo está diciendo, no hay otra forma, es necesario que yo sea levantado. Los hombres tienen que mirarme, tienen que verme como su única esperanza. Mateo 26, busquemos también versículo 39. Solamente estoy repasando esto porque quise hacer un énfasis especial en esta parte, en la necesidad de la cruz. 26:39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Era necesario, no hay otra forma, no había otra forma. En sexto lugar, vimos la necesidad del juicio de Dios. Solo en la obra de Cristo queda vindicada la justicia de Dios. La santidad y su justicia quedan satisfechas. Nosotros lo podemos ver en pasajes, no es necesario que lo busquen, lo pueden anotar, como en Isaías 53, 10 y 11. Entonces la ira de Dios cayó sobre el Hijo y solo Él puede librar de la condenación. Entonces ahora entramos, seguimos avanzando en esta naturaleza de la expiación, y antes de continuar quiero dar una breve definición de expiación por si usted la quiere anotar. Entonces, la expiación es la obra
que Cristo hizo en su vida y en su muerte para lograr nuestra salvación. Es la obra que Cristo hizo en su vida y en su muerte para lograr nuestra salvación. La palabra expiación tiene un origen latino, expiatio. Expiatio es la palabra en latín, que se refiere a quitar o echar fuera por medio de un acto piadoso. Eso es lo que significa. Entonces, busquemos Hebreos capítulo 10, versículo 6. Hebreos capítulo 10, versículo 6. Dice: holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, refiriéndose al Antiguo Testamento. Pero ahora, ¿qué se nos dice del Hijo? Capítulo 9, versículo 26. Hebreos 9, 26. Dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Esa última frase, eso es expiación. Eso es quitar por medio de un sacrificio el pecado, y no cualquier sacrificio, el sacrificio de aquel que es el Dios eterno, el Hijo de Dios, el único y verdadero. Entonces vamos a continuar entonces con esta naturaleza de la expiación, y al final de la clase pasada hablé de dos términos: obediencia pasiva y obediencia activa. La obra de Cristo se menciona en muchos lugares como una obra de obediencia, y mucho más entendiendo que por la desobediencia de un hombre entró a ¿qué? El mundo. ¿Qué entró? El pecado, por la desobediencia de uno. Entonces, por la desobediencia de uno así entró. Entonces, por la obediencia de uno será quitado el pecado de su pueblo. Entonces, muchas veces se habla de la muerte de Cristo como el momento preciso en que se logró la salvación de su pueblo, y así es, en la cruz del Calvario. Eso no lo podemos quitar, es así. Pero olvidamos que no fue el momento solo en la cruz del Calvario, sino que fue su vida por la cual nosotros tenemos perdón y vida. Es parte de esa expiación. Cristo no vino a este mundo y fue directamente a la cruz. No, hubieron 33 años de vida, la vida que ningún hombre ha vivido. Y en el momento antes de la cruz, entonces se conoce, el momento antes de la cruz se conoce como la obediencia activa de Cristo, y su muerte en la cruz como la obediencia pasiva. Así se conoce, si usted lo quiere anotar. Pero es importante notar esto, que toda la vida de Cristo fue una vida de obediencia en todas sus partes, en todas sus partes. No hubo un momento en que nosotros podamos decir activo y pasivo. Eso es una forma de dividir nada más para darnos a entender todo lo que Cristo vivió antes de la cruz y después en el momento en la cruz. Pero toda la vida de Cristo fue una vida de obediencia. Y al decir pasivo, como lo dije la semana pasada, no significa que Cristo nada más estuvo ahí en la cruz, ahí a la merced. No, Él mismo se mantuvo activo en sus sufrimientos y en la muerte. Y la muerte a Él no le sobrevino como nos sobrevino a nosotros. No es como nos sobreviene a nosotros, que ya pues murió. No, Cristo fue dueño de todo lo que pasó. Nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo y la vuelvo a tomar. Diferente a todos nosotros. Entonces, con respecto a esa obediencia activa, busquemos Hebreos capítulo 5, versículos 8 al 10. Hebreos capítulo 5, versículos 8 al 10. Dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Versículo 9: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, al examinar este pasaje, hay varias cosas que vamos a encontrar aquí. La primera: no fue por medio de una simple encarnación que Cristo obró nuestra salvación y aseguró nuestra redención.
No fue una simple muerte lo que logró o obró nuestra salvación. No fue sencillamente por la muerte en la cruz que Jesús vino y se convirtió en el autor de la salvación. La muerte en la cruz, como exigencia culminante del precio de la redención, fue llevada a cabo como el acto supremo de obediencia. El acto supremo de obediencia lo vemos ahí en la cruz, pero toda la vida de Cristo fue una vida de obediencia, absolutamente toda. No fue una muerte infligida sin remedio, sino obrada voluntariamente y obedientemente. Cristo no murió como un niño. Cristo vino a esta tierra, nació y a los pocos días haber muerto y ya. Pero Cristo, eso no fue. Cristo vivió toda una vida de obediencia y fue necesario aprender obediencia. Este pasaje nos dice, y aunque era hijo, el Hijo de Dios, por lo que padeció, ¿qué dice? Aprendió obediencia. Entonces debo hacer la pregunta, ¿en qué sentido Él aprendió obediencia? ¿Aprendió obediencia como Dios o como hombre? Como hombre. Como hombre aprendió obediencia. ¿Y en qué sentido aprendió obediencia? ¿Acaso Cristo era desobediente? ¿Qué es lo que significa eso? ¿Qué es lo que significa? Bueno, fue necesario aprender obediencia en su humanidad, como ya lo dijimos, y aprendió obediencia por lo que padeció, dice la Biblia. El corazón, la mente y la voluntad en su parte humana fueron moldeados en el horno de la tentación y el sufrimiento. Cristo fue tentado como hombre, Cristo sufrió como hombre, y como hombre fue necesario aprender obediencia. En ese sentido fue que fue perfeccionado, que se nos dice en el versículo siguiente. Por su infalible sabiduría y eterno amor fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9 dice, y habiendo sido perfeccionado. ¿Cómo? ¿Acaso Cristo no era perfecto? Claro, Cristo era perfecto. La Biblia nos dice que Cristo fue sin pecado, santo, sin mancha, incorruptible, santo, perfecto en todo su ser. Entonces, ¿en qué sentido fue perfeccionado? Entonces, no significa que tuvo que perfeccionarse en santidad del pecado, pues Cristo fue siempre santo. Pero lo que significa es que requería un perfeccionamiento en el desarrollo y camino de la obediencia hasta llegar un día al Getsemaní y a la cruz del Calvario. Un desarrollo en ese sentido, en el camino de ¿qué? De la obediencia. Como hombre, en medio de la tentación, en medio del sufrimiento, ser moldeado. Entonces, en la naturaleza humana de Cristo, Él se dio a sí mismo y obedeció en todas las demandas de la ley. Y solamente después que aprendió y fue obedeció perfectamente, fue que Él llegó al madero maldito, cumpliendo toda voluntad. Y esto hay que enfatizarlo. Cristo siempre hizo la voluntad de su Padre. Cristo no falló en nada. Cristo absolutamente no falló en nada. Él es y fue nuestro suficiente, completo y perfecto Salvador. Nuestro Señor Jesucristo es a quien debe mirar toda persona y no a la pantalla en este momento. A nuestro Señor Jesucristo es el que debemos mirar. Él es nuestro completo y perfecto Salvador. Vamos a ver por dónde. Gracias, hermano, le agradezco. Muy bien. Entonces ahí estamos. Significa en que Él requería un perfeccionamiento en el desarrollo y camino a la obediencia. Fue la tentación, la humillación y el padecimiento lo que Él como hombre cumplió en la cruz del Calvario.
por medio de padecimientos y la consumación en el sufrimiento, en la muerte de la cruz, es que nuestro Salvador salvó pecadores. Entonces, de eso nos habla esa obediencia activa de nuestro Señor Jesucristo. Él fue obediente absolutamente en todo. Nosotros debemos de entender esto, que Él mismo dijo: yo siempre hago, siempre hago la voluntad de mi Padre. No hay un hombre, no hay una mujer que pueda decir: yo siempre he hecho lo que a Dios le agrada. Nuestros padres pueden ser testigos de nosotros, y aunque nosotros digamos que siempre somos o hemos sido obedientes, no es así. Pero Jesucristo, desde su infancia, desde todo su ser hasta el último momento, fue obediente y no falló en nada. Él dijo a los hombres, mirándole a los ojos: ¿quién de ustedes me puede señalar un pecado? Y no hubo uno que pueda señalarle un pecado. Nosotros podríamos pararnos enfrente de algunas personas y decir: usted me puede señalar un pecado, una falta, y no, pero posiblemente en nuestras conciencias sepamos que no podríamos presentarnos delante de otro, porque Él sí nos señalaría muchas faltas delante de nuestros ojos y en nuestra cara. Pero Cristo, no hubo nadie. Él siempre hizo la voluntad de su Padre. Entonces, en eso hablamos, en esa obediencia activa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, busquemos Deuteronomio capítulo 27, versículo 26. Esa obediencia de Cristo está relacionada a la ley. Deuteronomio capítulo 27, versículo 26. Dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo: amén. Si usted no está en Cristo, ese amén es para usted. Si usted no está en Cristo, ese amén es para usted. Maldito el que no confirmare. Gálatas capítulo 3, que es el que acabamos de estar en la memorización. Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 13. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, permanecer en ella y cumplirla, la ley de Dios. Y el que no permaneciere, maldito. Entonces, en ese aspecto negativo, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás, no cometerás adulterio. Todos los no, absolutamente todos, cumplirlos. No harás esto, no harás lo otro. Cumplir la ley de Dios a la perfección. Pero la ley también tiene otro aspecto, que es el aspecto positivo, porque el resumen de la ley es amar al Señor tu Dios con todo tu ser, y también amar a nuestro prójimo. ¿Quién ha cumplido tal cosa? ¿Quién ha cumplido el segundo precepto de la ley? La ordenanza positiva perfectamente. Ninguno de nosotros puede decir que ha amado a Dios como debe amarse a Dios y amar a nuestro prójimo como se debe amar. Y Cristo cumplió eso completamente, las demandas positivas de la ley. Entonces Cristo, como vicario o aquel que va en nuestro lugar, Él afrontó la culpa del pecado, cumplió la perfección de las demandas de la justicia. En su obediencia activa cumplió toda la ley, y así, yendo a la cruz, nos limpió con su sacrificio de nuestros pecados.
Pero además de esto, Él nos da su justicia. No solamente por medio de haber obedecido la ley, Él nos limpia de pecado, sino que haber hecho la parte positiva nos aplica su justicia. Algunos lo ponen de esta manera. Puede imaginarse una pizarra blanca y usted llénela de cosas, pecados, palabras de pecados, por todo, no le quede un espacio. Cristo viene y borra con su sangre todo, limpio queda la pizarra sin nada, pero quedamos neutros. Necesitamos algo más. ¿Cómo? Estamos limpios, pero necesitamos una justicia, bondad. Necesitamos presentarnos a Dios como justos, como agradables. No la tenemos, pero Cristo, y en Él se nos da esta justicia. Entonces, ¿ven los dos aspectos de la ley por Cristo que son cumplidos? Tanto la parte negativa como la parte positiva. En Él, las demandas de la ley positivas. Entonces, la obediencia de Cristo fue vicaria porque Él cargó todo el juicio de Dios sobre el pecado, y fue vicaria porque enfrentó todas las demandas de la justicia de Dios. Busquemos Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículos 7 al 10. Del 7 al 10. Dice: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo primero. Y en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Entonces, la obediencia de Cristo es la base del perdón y la justicia presente. Fueron necesarias las dos cosas: perdonar nuestros pecados y darnos acceso a la vida por medio de su justicia. Adán desobedeció y en Adán todos pecamos, pero en Cristo todos los que el Padre le dio tienen obediencia, se les perdonan los pecados y se les da una obediencia perfecta. Entonces, no se necesita solamente una obediencia pasiva, sino una obediencia activa, y solamente en Cristo esto es posible, esa justicia moral positiva. Buscamos Filipenses capítulo 3, versículo 9. 3:9. Entonces vean cómo el apóstol Pablo lo expresa: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Romanos capítulo 5, versículo 9. Romanos capítulo 5, versículo 9. Dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces, la obediencia perfecta de Cristo no fue solo su obediencia de los 10 mandamientos como algo mecánico, sino la disposición, la voluntad, la determinación y la volución o el acto voluntario de ir a la cruz del Calvario. Ahora vamos a hablar entonces de la obediencia pasiva de nuestro Señor Jesucristo. La obediencia pasiva de nuestro Señor Jesucristo. Estamos refiriéndonos al momento en la cruz, a ese momento. En el alma y cuerpo Él se humilló. Aquel que es el Hijo de Dios, diferente de los pecadores, vino a este mundo y llegó hasta las partes más bajas. Y cuando la Biblia se refiere que llegó hasta las partes más bajas, no es que llegó al infierno. Porque hay algunos que lo creen, no llegó al infierno. Las partes más bajas es la humillación a esta vida. Dados la altura y la majestad, se humilló a las partes más bajas. Vivió la vida de humillación y de servicio que ninguno ha vivido.
Siendo el Hijo de Dios, Él sufrió la tentación en el desierto, sufrió el desprecio de muchos y la oposición, sufrió hambre, pobreza, el abandono y el dolor. Y a Cristo se le describe de una manera en Isaías 53 como el varón de dolores. Así se le describe a Cristo en Isaías 53, el varón de dolores. Entonces, tenemos en primer lugar el dolor de la cruz. El dolor de la cruz. Busquemos Mateo 26, 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Quedaos aquí y velad conmigo. La muerte de cruz era algo horrible. La flagelación que sufrió Cristo antes de la cruz se nos describe en muchos lugares de la Biblia. Por lo menos tenemos muchas referencias. En los Salmos se habla de Cristo y de su espalda. La Biblia dice que hicieron largos surcos. ¿Sabe qué es un surco? No es una herida pequeña. Es abrir la piel. Largos surcos. Horadaron mis manos y mis pies, se habla en los Salmos. En los Evangelios tenemos una descripción larga de la muerte de Cristo y de sus sufrimientos. Isaías 53 nos da otra expresión de esto. Desprecio, palabras ofensivas, golpes, insultos. Una cabeza con una corona de espinas que hacía brotar la sangre en abundancia. La asfixia de la posición de la cruz, sostenido solamente por sus manos y sus pies clavados. La lanza que le atravesó. Todo fue una agonía larga y penosa. Larga y penosa. Nosotros no podemos decir que haya hombres o que Cristo sufrió o sufrió como ningún hombre lo ha sufrido. No, hay hombres que han sufrido más. Lo que pasa es que no hay ofrenda por el sacrificio como Él. Él es el único. Y Él es el único Hijo de Dios. Pero la forma en que sufrió nos describe el dolor y la muerte por causa de la maldad del pecado. Los sacrificios en el Antiguo Testamento fueron sangrantes. Si usted ha tenido oportunidad de leer el libro de Levítico, es como si usted abriera el libro de Levítico y saliera sangre. Es sangre. Es descripción de animales tras animales muertos y despedazados. Pero ninguno de esos sacrificios de corderos, de aves, de becerros se compara al sacrificio de Cristo. Porque Cristo fue el sumo sacerdote y al mismo tiempo fue la ofrenda. En nada se comparan esos sacrificios a los sacrificios del Antiguo Testamento. Absolutamente en nada. La maldad de todo un pueblo requirió tal sacrificio a la vista de la humanidad. Si bien los sacrificios en el Antiguo Testamento, los corderos y todos eran despedazados y quemados, no podemos decir lo mismo de Cristo. Cristo no fue quemado, Cristo no fue despedazado, pero sabemos de los sacrificios que eran quemados. Cuando subían, la Biblia se nos habla en términos de olor grato a Dios. ¿Por qué? Porque era el sacrificio que Dios pedía y en la forma en que Dios lo pedía. Ahora, pensemos en Cristo. ¿Qué olor más grato no puede haber en Jesucristo como el Hijo de Dios cumpliendo la voluntad de Dios perfectamente? ¿Qué olor más grato no puede haber que ese? Si Isaías 53 nos dice que el Padre quedó satisfecho por el sacrificio del Hijo. Entonces, Cristo no fue quemado, pero su sacrificio subió en un olor fragante y perfecto al Padre.
destrozado el cuerpo de Cristo como fue el de los corderos, no. De hecho, sabemos por las Escrituras y por historia que cuando una persona estaba en la cruz, los romanos, para aligerar la muerte, lo que hacían era quebrarle las piernas, porque entonces caía todo el peso sobre él y moría de asfixia. Pero cuando llegaron a Cristo, no fue necesario, él ya había muerto. Y podemos pensarlo en esta manera: nada del cuerpo de Cristo fue quitado o despedazado. La Biblia habla de una forma análoga acerca de la iglesia como el cuerpo de Cristo. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y los que son el cuerpo de Cristo, nada los va a separar de él, absolutamente nada. Eso nos da una imagen de ese sacrificio perfecto en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que busquemos un momento Levítico capítulo 5. Primero Levítico capítulo 1. Y cuando se hacían los sacrificios, nosotros encontramos esta frase. Dice: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será acepto para expiación suya. ¿Qué significaba esto? Cuando alguno ponía las manos sobre la cabeza de la ofrenda, se transfería simbólicamente a la ofrenda el pecado y la responsabilidad del que traía la ofrenda. Este que está muriendo va a ser responsable en lugar mío. Él. Pero busquemos ahora Levítico 5. Levítico capítulo 5. Y leyendo en esto me encontré este pasaje que quise traerlo por una razón. Versículo 17 al 19. Dice: finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Si usted anda en auto y usted no vio el alto y no sabía que había un alto y se lo pasó, y después aparece un tráfico y le para y le dice: mire señor, allá había un alto y usted tuvo que hacerlo. Mire, disculpe, no sabía que había un alto. No importa, va a multa. Va a multa. No hay nadie delante de Dios que vaya a decir un día: mire, yo no sabía. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de estas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, todos somos culpables delante de Dios. Y todo hombre necesita el sacrificio de Cristo. Absolutamente todo ser humano. Entonces, las imágenes o símbolos que vemos aquí en el Antiguo Testamento solamente eran esos del verdadero sacrificio, según lo vemos en pasajes como Hebreos capítulo 9. Vamos a buscar solamente un verso ahí, no vamos a leerlo por causa del tiempo todo. Hebreos capítulo 9, versículo 13 y 14. Dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo,
el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, ofrecido directamente a Dios. Entonces solamente eran esos símbolos o sombras de esto. Busquemos un momento Hebreos capítulo 13, versículos 12 y 13. Dice así: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Cristo sufrió fuera de la ciudad. Él no sufrió y no llevó su muerte a un templo físico, sino fuera de la ciudad. Donde se ofrecían los sacrificios era en el templo. Pero para nuestra enorme dicha y gozo, Él salió a nuestro encuentro. Él salió a buscarnos. Y podemos entonces ir a Él, a buscarle como ese único y perfecto sacrificio. Cristo es el último y verdadero Cordero, el último y verdadero sacerdote. Después de Él ya no hay más ofrenda por el pecado o sacerdote que nos pueda representar delante de Dios. El dolor y la muerte fueron llevados. Y ahora vamos a ver el dolor de llevar el pecado. Cristo fue y es perfectamente santo. Nunca conoció la maldad del pecado. Ustedes pueden imaginarse eso. Cristo nunca conoció la maldad del pecado. De niño nunca ofendió a otro niño. De niño nunca desobedeció a sus padres. En su juventud no hubo pensamientos malos, no hubo palabras ofensivas, no hubo hurtos, no hubo desobediencias. Cristo no faltó a un día del Señor. Él siempre estuvo atento a escuchar la ley de Dios y a obedecerla. O sea, no hubo un niño, no hubo un joven, no hubo un adulto como Él. Él no conoció el pecado, la maldad del pecado no la conoció. Su conciencia nunca se sintió afligida o constreñida por la maldad del pecado hasta el día en que llegó a la cruz del Calvario. Nunca conoció la maldad. Y ese día que llegó a la cruz, sin haber nunca conocido el pecado y la maldad del pecado, ese día Cristo le trató como un pecador. No sé si este ejemplo puede servir. Yo no puedo ver sangre, ahí caigo ahí. Yo no sé qué pasaría si podía imaginarme que el pastor Eduardo está en una operación y a él lo quitan y me ponen a mí frente al cuerpo allá abierto. Yo nada más caería viendo todo abierto. Yo nunca he visto un cuerpo abierto, ni he visto las entrañas, ni sé cómo son por dentro, ni sé qué haría con una arteria, una vena que se abre y sale sangre. Yo no podría. Sería algo, no sé qué pasaría conmigo, tal vez entraría en temblor o en nervios, no sé. Cristo nunca había conocido el pecado, la maldad. Y el día que subió al Calvario y estuvo en esa cruz, conoció no solo la maldad de un hombre, sino la maldad de todo su pueblo. La maldad de todos aquellos que creerían en Él. La maldad desde Adán hasta el último de los hombres que será salvo al fin de los tiempos.
¿Se pueden imaginar eso? Toda la maldad en un solo momento. El dolor de la cruz, el dolor del Calvario, el dolor de llevar nuestro pecado. Cristo le trató como un pecador. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. Dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios le trató a él como un pecador. Fue hecho maldición por nosotros, dice Gálatas 3:13. Llevó nuestros pecados en el madero, primera de Pedro 2:24. De la manera que los pecados de Adán se nos imputaron a nosotros, Dios imputó nuestros pecados a Cristo. El merecimiento del castigo que era de su pueblo, Dios lo puso en su Hijo. Lo puso en su Hijo. ¡Qué amor del Padre! Nosotros debemos impresionarnos, maravillarnos del amor del Padre, de agarrar toda la maldad del pecado del pueblo y ponerla sobre su Hijo Santo, que nunca había conocido la maldad del pecado. ¡Qué amor de Dios! Por eso, cuando leemos un pasaje como Juan 3:16, no debemos de decirlo así nomás, porque de tal manera, de tal forma amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesucristo. De tal manera debemos pensar en ese momento en la cruz. El abandono. La Biblia nos dice que justo antes de ir a la cruz, Cristo estaba con los suyos. ¿Y sabe qué hicieron los suyos? Mateo 14:34 nos dice esto. Marcos 14:34. Y casi que estoy terminando con este. Marcos 14:34 dice así: y él les dijo, mirad, les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, ¿y qué? Y velad. Pero si nosotros buscamos Mateo 26:56, vamos a ver qué pasó. ¿Qué pasó? Mas todo esto sucede para que se cumpliese las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. A los cuales había hecho bien, a los cuales había elegido, a los cuales había llamado, le abandonaron en ese momento. ¿Qué sintió Cristo con esto? Van a ver cuando yo resucite, no les va a ir bien. No, la Biblia dice lo siguiente, que Él los amó hasta el fin. ¡Qué amor de nuestro Señor! ¡Qué amor de nuestro Señor! ¿Duda usted del amor de Cristo? Vea a Cristo lo que ha hecho por los suyos. Los amó hasta el fin. Pero el dolor más profundo que Cristo sintió no fue el dolor del abandono de sus discípulos, sino el dolor de haber sido abandonado por su propio Padre. Ese fue el dolor más profundo. Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso nunca había sucedido. Nunca, ni volverá a suceder. Solo un momento en la historia, un momento específico, el Padre y el Hijo estuvieron separados. ¿Y sabe por qué sucedió? Por la maldad del pecado. ¿Qué dolor más profundo sintió Cristo? Padre no pudo ver a su Hijo, como dice Habacuc 1:13, Él es muy santo para ver el pecado, y no pudo ver a su Hijo. No pudo verlo. Por amor a los suyos, Él llevó todo. Él llevó el desprecio, el dolor y finalmente la ira.
la ira de Dios. La llevó en la cruz del Calvario. Busquemos un pasaje solamente entre Romanos 3, 25 y 26 y terminaremos aquí. La otra semana continuaremos. Romanos 3, 25 y 26 dice así: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La ira de Dios sobre el Hijo, esa ira que era sobre nosotros. La otra semana terminaremos y solamente quiero hacer la siguiente pregunta. Deseo preguntarle con respecto a la obediencia pasiva de Cristo. ¿Con qué historial de vida, de toda una vida de obediencia, quiere presentarse usted delante de Dios? ¿Con su historial de vida de obediencia o con el historial de vida de obediencia del Señor Jesucristo? ¿Con cuál? En segundo lugar, la única forma de beneficiarte de su obediencia es estar unido a Cristo. Solo aquellos que por la fe están unidos a Él tienen comunión con Cristo, y solamente ellos que están unidos a Él, Él les da perdón, justicia y vida eterna. La próxima semana continuaremos. Que el Señor les bendiga.